Génesis 11:1, vamos a leer ahí. Entonces toda la tierra, una sola lengua, unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y estableció allí. Y se dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cozamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fueran esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahvé: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Ahora, aquí vemos que nos relata acerca de la torre de Babel, donde fueron dispersados los hijos de Noé, y vemos la confusión de las lenguas. ¿Sí? Y en estos versículos podemos ver en Génesis 11, donde se voltea, y Babel lo que quiere hablar y significa es confusión. ¿Sí? Y yo quiero dejarles unas bases donde yo he estado en este año y a finales de año, he estado poniendo fundamentos donde podemos estar trabajando y donde debemos de estar anclados. ¿Por qué? ¿Cuántos saben que, por un decir, si nos ejercitábamos, hablamos del ejercicio, no podemos llegar al gimnasio y decir: voy a cargar un montonal? ¿Cuántos saben? Porque ¿cuántos saben que van a estar todos tiesos, no se van a poder mover? Y los calambres y todo, ¿cierto o no? ¿Qué tienes que ir? Paulatinamente ejercitando tu cuerpo. ¿Para qué? Para lograr desarrollar, a final de cuentas, el potencial máximo que tú puedes dar. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades, diferentes dones. ¿Sí? Pero a mí me habla mucho lo que habla aquí en esta parte y donde significa Babel, y es confusión. ¿Sí? Y una de las partes donde el enemigo quiere confundir, quiere decirles, es el área de nuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Por qué? La pelea está aquí. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado y donde te metes cada cosa en la mente y ni eran ciertas? ¿Alguien? ¿O soy el único? ¿Sí? Y tú te haces bolas y empiezas y todo y empiezas a darle vueltas cuando ni siquiera nada que ver. ¿Sí? Ahora voy a dejar a las esposas tranquilas. ¿Cuánto les ha pasado a los hombres? Que tú llegas y a lo mejor estás cansado, con hambre, vienes en otras cosas de la mente del trabajo, y llegas y cualquier cosa, ¿qué? ¿A alguien le pasa? ¿O soy el único? Dice a Álvaro. ¿Sí? Yo también. ¿Sí? Y yo me he encontrado donde a veces digo: ¿qué traes? Porque la realidad es donde estás en otras cosas, donde tú te puedes voltear y decir: ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi vida. ¿Sí? Y aquí donde podemos ver, y en estos versículos te voy a dar 3 cosas donde podemos ver aquí en estos versículos. Y uno es: pensaron que juntos era más seguro y más feliz. ¿Sí? 3 puntos
que vemos que podemos ver en estos versículos. Número 2, hicieron un plan, porque ellos estaban en una zona de llano, no había rocas, ¿sí? Hicieron un plan donde dijeron, ¿y si cosemos para poder edificar? ¿Sí? Número 3, pensaron ser más sabios que Noé o Dios. Sí. Y muchas veces así nos encontramos en el mundo hoy en día. Sí. Pensando que somos más sabios que nuestro Padre. Sí. Pensamos que nosotros tenemos la varita mágica. Pensamos que nosotros tenemos todo el conocimiento. Tenemos y no. Sí. Génesis 6:5 dice esto. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Díganme si no es cierto. Hoy en día vemos que muchas veces los pensamientos cada vez más no son de bien, son de mal. Para el prójimo, para otros. ¿Sí? Cada mes vemos que los jóvenes, vemos que se han perdido principios básicos aún de la sociedad. Vemos que en las escuelas está habiendo una dificultad. Vemos que ya no hay padres, porque padres no nada más es llevar la comida. ¿Sí? Vemos donde esa parte, y la realidad es que ¿qué ha pasado en el mundo? Nos hemos creído más sabios que nuestro Creador y pensamos que nosotros tenemos la varita mágica. ¿Sí? Y hablo en el mundo, en la sociedad, ¿Sí? Veamos cómo está el mundo. Está patas para arriba, ¿cierto o no? La juventud está volteada. Pero yo quiero decirte algo. No tiene que ser así, Dios te ha dado la palabra de Dios para que tú puedas voltear a ver y tú puedas mirar y caminar en lo que tu Padre te ha dejado. ¿Sí? Yo me volteo y digo, ¿por qué? Porque la realidad es que el mundo, las cosas externas han cambiado, ¿qué? Nuestro pensamiento. ¿Sí? Y pensamos que si edificamos, que es mejor. Pensamos que si le hacemos así, que si trabajamos tanto, que si el otro, que si esto. Y mira, nos juntamos y si hacemos. Y a final de cuentas, lo único que lograron ahí fue que los separaron, que no se entendieran, ¿sí? Y creó confusión. Quiero decirte esto, ¿sí? Que el mundo no te confunda de lo que el Padre ha establecido para nuestras vidas. Él es el principio, Él es el camino, Él es la verdad y Él es el fin. ¿Sí? ¿Qué va a pasar a final de cuentas para cada uno de nosotros? Si yo les pregunto cuál es el fin de cada uno de nosotros, ¿cuál es? Pueden ser más, pueden ser menos, pero ¿qué es? Nacer. ¿Y el final qué es? Morir. ¿Cuándo? No sabemos. Ahora, quiero decirte algo, ahí no se acaba, ¿Sí? Fuimos creados, ¿sí? Donde queremos estar con Él. ¿Cuál es la meta? Que no la cambien. La meta no es tener un hogar, una casa. La meta no es tener un negocio. La meta no es amontonar dinero. La meta es bueno, sí, pero a final de cuentas nada nos vamos a llevar. A final de cuentas, ¿qué queremos? ¿Sí? ¿Cómo quieres que papás, cómo quieres que tus hijos caminen?
Sí. Y por eso les digo, yo me volteé y en las fotos donde me volteé dije, qué grueso, ¿cómo ha pasado? No, van a ver las fotos, se van a dar una risa sabrosa. ¿Sí? Y cuando uno no se llega ni a imaginar y te volteas y dices, yo te voy a decir algo. Dios ha hablado a mi vida, pero mi mente se hubiera quedado muy corta de lo que estoy viendo hoy en día. Sí. Porque la realidad es que creces, te volteas y dices, había cosas donde dije, tenían razón los más grandes. Sí. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? Por eso mi papá. ¿Alguien? Sí. O por eso mi mamá. Sí. ¿Saben una cosa? Dios no ha cambiado. Sí. Y aquí nos podemos voltear donde ellos podemos ver y sacar donde ellos pensaron que qué, que juntos era más seguro, ¿eh? Y lo estaban logrando. Y donde ellos pensaron, hicieron un plan, ¿sí? Hicieron el plan, pensaron ser más sabios. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Ahí entró y donde dividió y los separó, ¿sí? Para que nadie se entendiese, ¿sí? Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo repito, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De este versículo podemos sacar un montón de cosas, ¿eh? ¿Sí? Si se fijan, cómo no es la misma medida para cada uno de nosotros, ¿eh? ¿Sí? No es lo mismo para cada uno de nosotros. Dice, no piense de sí con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De fe. Yo como pastor, yo no le puedo pedir a alguien que está iniciando lo mismo que a otro, porque hay una medida de fe. ¿Sí? ¿Y qué dice? Digo pues que por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Ahí nos da en la torre, ¿cierto o no? ¿Sí? No tengas más alto concepto de ti, ¿eh? La palabra de Dios nos enseña que es lo contrario, ¿eh? El que mengua y el que se hace servidor de otros, ¿eh? No el que es más grande. El mundo que nos está enseñando, lo contrario. Tú tienes que ser Cuauhtémoc el mejor. No es cierto eso, ¿eh? Sí. El mundo te está enseñando es que tú tienes que tener la mejor empresa, la mejor esto, el mejor el otro. No es cierto, ¿eh? Que no te engañen. Sí. Porque el que cuando más conoces a Dios, sabes que no vales. Entre más creces, ¿cuántos se han dado cuenta los más grandes? Que no tiene, a veces te hiciste cosas que muchas cosas no tenían valor. Y que dices, no valió tanto la pena. Sí. Cuando a final de cuentas
Lo que vale la pena es Cristo. Papás que tienen hijos pequeños, quiero decirles algo, y aún jóvenes, lo que vale la pena es Cristo, ¿eh? Dedicamos tanto tiempo, y no, ojo con esto, no estoy diciendo para los jóvenes que no agarren, ya ves, no es buena la escuela, no, 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 no. ¿Sí? Que son bien buenos, ¿sí? Muchas veces involucramos tantos años para que nuestros hijos vayan a un colegio, vayan a una escuela, sepan idiomas, ¿sí? Y no te estoy hablando que es malo, pero nos olvidamos de lo importante que es Cristo, ¿sí? Porque a final de cuentas, si tienen a Cristo, tienen todo en la vida, ¿sí? Porque ¿de qué sirve ser un erudito y pierdes tu vida? ¿Sí? Pierdes tu alma. ¿Sí? Piénsenlo. ¿Sí? No es lo que el mundo ofrece, ¿eh? No es lo que el mundo, no es lo que más vende, ¿eh? ¿Sí? Yo quiero hablarte la verdad. Y yo por eso les dije, yo he estado poniendo fundamentos. ¿Dónde te estoy llevando a morir? Y yo sé que muchos no van a morir, no pasa nada. ¿Sabes qué es decisión? Eso es lo que me encanta del Padre, que es decisión tuya. ¿Sabes qué es la decisión que te la da a ti, donde te dice, es tan caballero que te dice, escoge? Esto es lo mejor, ¿eh? ¿Se fijaron aquí que dice, sino que piense de quién? Del prójimo. Piense de sí. ¿Sí? Piense de sí. ¿Sí? Yo quiero decirles algo. Este es un anhelo mío, ¿eh? ¿Sí? Mío, mío, mío. No es Biblia, no es nada, es mío. ¿Sí? ¿Saben que yo uno también ahora, uno de mis anhelos es poder venir a congregarme con mis nietos? No sé tuyo, también, ¿verdad? Ya vi que Genaro volteó a ver a Erika, ¿verdad que sí? Yo por eso yo me acuerdo bien, hace unos años yo le dije, yo a veces envidio a la señora Olga, a la abuelita, ¿sí? Y en buen sentido, donde aquí puede ver a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Sí. Porque sabes que yo creo en la palabra lo que dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Ese es mi anhelo. Pero, ¿quieren escuchar esto? Ese es mío y de mi esposa. Genaro y Erika tienen otro pensamiento. Nico y Lucy tienen otro pensamiento. Checo y Barbie tienen otro pensamiento. Álvaro, ¿por qué? Cada uno somos una cabeza. Pero ¿qué quieres? No estoy diciendo que piensen diferente, ¿eh? Estoy diciendo que somos diferentes. Pero ¿sabes qué no cambia? Ahí es donde nos entra la palabra. Sí. Ahí es donde yo puedo pensar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mis hijos, ese es el corazón de Genaro y Erika, yo los conozco, que sus hijos sirvan al Señor. ¿Sí? ¿Qué quiere? ¿Qué queremos? ¿Sí? Y quiero decirles algo, ¿eh? Hay una palabrita que es de las más difíciles. Y si la entiendes, te va a ayudar mucho. ¿Sí? Se llama paciencia.
No saben cuántos años a mí me costó, en principio cuando yo era creyente, encontrar cuando habla la Biblia acerca de los débiles en la fe. Y yo decía en mi mente, ¿por qué? Y esta palabrita paciencia, ¿sí? Si Dios tiene paciencia de nosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? No es, ¡pum! Todos tienen un tiempo, ¿eh? Cuando te puedes voltear y decir, ¿sí? Donde tú tienes que voltearte y decir, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Sí? Segunda de Corintios 10, versículo 3, dice esto. Me voy a esperar para que vayan. Segunda de Corintios 10, verso 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sí? Quiero decirte algo. Apréndete estos versículos, ¿eh? Son una clave para cada uno de nosotros. Lo leo otra vez. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿cuántos andan en la carne? ¿Eh? ¿Verdad? Aunque andamos en la carne, fíjense bien, no militamos según la carne. ¿Sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ojo, derribando argumentos, y fíjense bien, y voltea y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta. Salud. ¿Sí? Toda altivez, aguas, si tú eres una persona altiva, ¿sí? Yo me acuerdo en una ocasión, para mí fue fuerte, a lo mejor tú dices, es una tontería, para mí fue bien duro. Yo me acuerdo muy bien, yo estando en Durango, no, un amigo mío que trabajábamos juntos, y me acuerdo ese día, él no traía un carro, él no traía carro, y yo lo llevé a su casa y empezamos a platicar. Sí. Yo tenía alrededor de unos 3 años de casados, teníamos ahí en Durango, ¿verdad? 3 años de casado. Y la realidad es que iba bien, iba mejorando nuestro matrimonio. Leía mi Biblia, oraba, ayunaba, y la realidad es que había dejado todo a un costado, había cambiado mi vida, pero me di cuenta que tenía un corazón alzado. Sí. Y me acuerdo que un amigo mío, ese amigo mío, llegaba y me hizo una pregunta. Y me dijo, oye Johnny, ¿a qué horas te paras para orar? Y me acuerdo que yo le contesté y le dije, en ese entonces me paraba temprano a orar. Y le dije, como a las 5 de la mañana. Y se volteó, pero, y me dijo,
algo, pero fue la forma en cómo lo contesté. ¿Sí? Y yo me di cuenta, cerró la puerta del carro y cuando iba rumbo a casa, me di cuenta que yo tenía un corazón altivo, alzado. Porque no se trataba de cuánto leyera, no se trataba de cuánto conocimiento tenía de Dios, sino me volteé y me acuerdo que cerró la puerta y lo primero que fue, le dije: Dios, perdóname. Le dije: perdóname. Le dije: porque mi corazón no es el correcto. No es para que no leo mi Biblia, no oro, no es mi relación personal con Dios para que otros puedan ver, sino es para que yo pueda conocer de Él, yo pueda comer de Él, pueda estar pegado a Él. Pero la palabra de Dios me lleva a morir. Conocía la palabra y me acuerdo bien y hasta me dan ganas de dentro de mí, y me volteé y le dije: Dios, perdóname. Le dije: porque mi anhelo es servirte, mi anhelo es conocerte cada vez más. Y le dije: perdóname. Sí. ¿Y sabes una cosa? Sí. El conocimiento me lleva a morir a mí. El conocimiento me lleva a ser servidor, a ser siervo. Sí. Por eso los martes yo les voy a decir: vamos a estar viendo Romanos. Sí. Y yo les dije este martes: denle vueltas a Romanos, ¿eh? Sí. Porque la realidad es, necesitamos menguar. Sí. No se trata de ti. Sí. La sabiduría debe de provenir de Él. Sí. Jeremías 9, 23 y 24 dice esto: así dijo Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. ¿Sí? Jeremías 9, 23 y 24 dice Yahvé que no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿sí?, ni en su valentía, ¿sí?, y ni el rico se alabe en qué, en sus riquezas. ¿Se fijan? El mundo nos dice lo contrario, ¿eh? ¿Sí? Y por eso les digo, no nos dejemos engañar, ¿eh? Porque entre más conocimiento tú tengas de la palabra y tú pienses ser más sabio, te lleva a menguar, ¿eh? Cuando somos de corazón altivo, lo único que estamos haciendo es que lo único que estamos gritando es que no somos sabios, ¿eh? Somos necios. Sí. Porque la realidad es lo que dice la palabra. Y si conociéramos qué dice la palabra del soberbio y del altivo, más solitos diríamos: no. Tengan cuidado, ¿eh? Tengamos cuidado, porque todos podemos caer en estas cosas, ¿eh? Sí. Sabio, en el griego, en estas palabras, está hablando de sacal.
Pero en estos versículos que vamos a leer en Génesis 3, versículo 6, es la primera vez que encontramos de esta frase en este sentido. Y en Génesis 3, verso 6, muchos de ustedes se acuerdan, y es cuando la mujer está Adán y Eva y comen del fruto prohibido. ¿Sí? Y se voltea y dice en Génesis 3, verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Desde ahí todo estaba bien, pero ya empezó su sabiduría. ¿Sí? Y dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Sí? Y este es el primero versículo donde encontramos esta frase y en el sentido. ¿Sí? ¿Qué es la palabra en esta parte sacal? Donde, ¿qué era? Pensó, se enalteció. Ella pensó que era bueno y agradable. ¿Sí? Proverbios 1:1, versículo 7, nos muestra esto. Son los proverbios del hijo de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, ¿qué? Es el temor a Yahvé. Los insensatos la desprecian, la sabiduría y la enseñanza. ¿Está difícil? ¿Verdad que de entender no está difícil? Yo termino con esto. Amados, el corazón es engañoso, ¿eh? Sí. Tengamos cuidado cada uno de nosotros con lo que depositamos en nuestro corazón. Sí. Porque a final de cuentas, con lo que inicié, ¿cuál es la meta? Es estar con Él. Sí. ¿Dios te ama? Sí. ¿Dios es un Dios tan bueno? Y quiero decirte esto. Yo las personas más sabias que conozco y que he conocido han sido una de las personas más humildes. Han sido personas más humildes que yo he conocido. Sí. Y donde no nada más de boca para afuera. Donde yo podía ver sus familias, donde yo podía ver sus nietos, donde yo podía ver sus hijos, cómo caminaban con Dios. Y yo decía, este hombre tiene algo. Sí. Porque no es fácil. Sí. Y yo quiero decirles algo en este sentido. Sí. La sabiduría proviene de Dios, pero la sabiduría me lleva a someterme a Él y a servir a otros. Sí. No dejes que el mundo te engañe. No dejen que otros te engañen. Sí. Porque a final de cuentas nos llamó Dios a servir. Sí. Yo siempre desde esta congregación, desde el principio, sí, si hay un versículo que ha sido clave en lo que hacemos, es el servicio.
Y es Marcos 10:45. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Yo no tengo problema si alguno de ustedes no quiere servir. Yo no tengo ningún problema si alguno de ustedes se enaltece. ¿Sabes cuál es mi corazón? Servirte. ¿Sí? Dios es tan amoroso que te ama a ti. Dios es tan bueno que te ama. Ha dejado este libro para que puedas caminar en ello. ¿Sí? Hoy lo cantábamos en esta mañana. Tu fidelidad ha sido grande, Dios. Yo quiero menguar. ¿Para qué? Para que crezcas tú en mí. ¿Sí? Quiero decirles esto. No hay mejor lugar en el cual podemos habitar. No hay mejor hogar, donde tu vida esté plantada ahí, esté cimentada en Dios y puedas voltear tus ojos y decir: de Él viene mi socorro. ¿Sí? Cierra tus ojos tantito. Quiero que ahí tú le puedas decir a Dios, y realmente que tú seas sincero contigo mismo y decir: de Él viene mi socorro. Y si no, tú solo puedes decir en esta mañana, donde le dile: Dios, ayúdame, cambia mi vida. Padre, obra en esta mañana. Señor, abre los ojos de su entendimiento para que puedan verte a ti. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.